Señor, sí, Señor Jesús. Sí es, Padre. Falta un minuto para comenzar. Que el Señor les bendiga. Salúdense, tráiganse su cafecito, su agua, su tecito para comenzar este día, glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, el nombre del Dios vivo. Así es, Padre. Buenos días, buenos días, buenos días. Solamente 3 creo que habemos ahí ahorita. Falta todavía. No, ya estamos a las 3. Vamos a comenzar en este momento. Vamos a comenzar en este momento. Buenos días. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Dios soberano, altísimo, Rey de gloria, comparta con ustedes de su gracia y de su favor. Hoy en este día, en este momento, que vamos a glorificar su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. El día de hoy estamos a 23 de agosto del 2022 y le estamos dando gracias al Señor por este hermoso día. El tema de hoy es un tema muy hermoso, es un tema que está basado en Juan 1 y Juan 11, que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Bendito Dios que tú y yo hemos conocido a ese Cristo hermoso, a ese Cristo vivo, aquel que te dio vida, al que me da vida a mí también. Vamos a inclinar nuestro rostro, le vamos a dar gracias al Señor, a decirle al Señor: gracias por este día tan hermoso que tú nos das. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, nos presentamos delante de ti con temor, con temblor, Señor, caminando, Señor, hacia ti, Padre Santo, caminando, Padre Santo, agarraditos de la mano espiritual, Padre Santo, aunque mis hermanos estén lejos, pero en el corazón, en el espíritu estamos cerca de ti, Padre amado. Hoy en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, si hemos fallado delante de ti, si no hemos dado, Señor, el ancho, si no hemos dado, no hemos llegado a la altura, Señor, de lo que tú requieres, Padre amado. Tómanos, Señor, tómanos, santifícanos, que la unción de tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, Padre, que el shalom tuyo, tu gracia, favor y misericordia esté sobre nosotros, sobre los nuestros, sobre nuestra familia, Padre Santo, que no anhelemos solamente que tú nos ayudes a estar bien, sino que anhelemos de tu Espíritu Santo, que anhelemos, Señor, desde la cobertura, Señor, de andar en santidad delante de ti, Señor, de vivir correctamente delante de ti, Padre amado. Hoy en esta mañana, Señor, minimízame a mí, Señor, y engrandécete tú, que tu nombre sea glorificado, Señor. Usa mis labios para poder llevar el evangelio, Señor, para poder llevar la paz, para poder llevar, Señor, la palabra que agite, Señor, la palabra que mueva, la palabra, Señor, que levante, que transforme, la palabra que traiga, Señor, esperanza en la vida, Señor, de todos aquellos que aún no te conocen, Padre amado. Hoy en esta mañana, Señor, glorificamos tu nombre. Manda ángeles a mi alrededor, ángeles alrededor de mis hermanos, Señor. Muévete en medio de tu pueblo, Señor y Dios, altísimo, poderoso Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Todo esto, Señor, lo pedimos honrando al Hijo, Señor, honrando por el poderoso nombre de Jesús, Señor. Se quema, se deshace, se
Huye el enemigo delante, Señor, de los hijos de Dios, y toda aquella maquinación que el enemigo quería preparar para tu pueblo, en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús, se deshace, Señor, por el poder de tu nombre, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hermoso, hermoso es venir a adorar el nombre del Dios Todopoderoso, el nombre del Dios Altísimo. Fíjate que es muy importante saber que el evangelio, el ministerio no es para sobresalir, es para llevar la palabra viva del Dios Altísimo, del Dios poderoso. Hay cristianos que son como la cigarra. Oía un mensaje yo que eran como la cigarra. ¿Por qué? Porque solamente la cigarra está cantando solamente por una semana, pero después muere. Y así son muchos cristianos que están cantando, están adorando al Señor, están buscándolo al Señor, pero ya cuando el Señor respondió a aquella necesidad, cuando el Señor respondió a aquella palabra, aquella oración que puso, que se derramó delante del Dios Todopoderoso, se olvidaron y rechazaron la palabra de Dios y volvieron al mundo, volvieron a estar. Otros dicen, no, es que alguien me hizo algo en la iglesia, es que alguien me pagó mal, es que alguien, mira, Dios no nos ha pagado mal. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y en el poderoso nombre de Jesús nadie te pudo cambiar, nadie pudo haber hecho ese cambio en tu vida personal, solo uno, y este se llama Cristo Jesús, y Él me ha cambiado, Él te ha cambiado, Él ha transformado tu vida para que tú sigas el camino y para que yo un día, tú y yo, le veremos cara a cara. El Señor está hablando a la iglesia, está reconfortando, levantando a la iglesia, dándole ánimo a la iglesia, y es muy fácil predicarle a aquel que está feliz, es muy fácil predicarle a aquel que está contento, es muy fácil predicarle a aquel que no le hace nada, pero no es fácil predicarle a aquel que está a punto de quitarse la vida, aquel que está depresivo, aquel que ya no le encuentra sabor a la vida, aquel que está derrotado. No es fácil, pero Dios te ha dado a ti la palabra como me la ha dado a mí, para que tú lleves esa palabra de esperanza. Aquel anciano que quizás está desolado porque sus hijos no le visitan, aquel hijo que ha sido tirado a la calle quizás porque ha usado droga, aquel hombre, aquel padre que ya nadie le hace caso, que hasta lo han tirado a la calle, aquel joven que anda consumiendo drogas, alcohólico. A ese hay que predicarle también, porque Cristo, fíjate que nosotros cuando leemos las Sagradas Escrituras decimos que Él vino a su pueblo Israel, es correcto, a ellos llegó primero, pero ellos le desecharon. Por eso dice la palabra de Dios que las glorias de esta casa vendrán a ser mayores que las primeras, y tú eres parte de esas glorias, porque ahora nosotros estamos sobresaliendo, porque el pueblo de Dios, el verdadero cristiano, aquel que de verdad le quiere conocer al Señor, está dispuesto a llevar la palabra del Dios poderoso, la palabra del Dios Altísimo. Juan era un profeta, uno de los primeros que llevaba el evangelio, y fíjate que el apóstol Juan también aquí identifica a Cristo como muy distintamente como lo identificaron los demás evangelios. Él habla directamente de Cristo, los demás hablan de lo que Cristo hizo, y todo es importante, pero aquí lo más cautivante es cómo Juan describe a Cristo Jesús. Vamos a leer San Juan 1 y me voy a basar en el número 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo mismo tenía que venir a la tierra en carne para que ellos le conocieran, para que ellos, muchos de ellos, ni siquiera los discípulos hubieran
hubieran podido andar en santidad, hubieran podido dar ese cambio si Cristo no hubiera venido, porque el Dios que ellos conocían era un Dios que ellos mismos habían diseñado, que ellos mismos, el mismo judío había descrito, mas no era un Dios que perdonaba, no era un Dios que transformaba, no era un Dios que cambiaba o saciaba, era un Dios demandante que ellos decían que había. ¿Por qué? Porque ellos lo habían descrito por medio de las leyes que ellos tenían. Y este era el principio con Dios. Dice, todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira algo muy hermoso aquí. Cuando yo leía las Sagradas Escrituras, nosotros predicamos a Cristo. Nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús para que las cosas sean hechas, para que nosotros veamos milagros, para que Dios obre en la vida de cada uno. Pero Jesús se identificó a sí mismo. Mire qué lindo. Él no estuvo orando en el nombre de nadie. Él oró en su propio nombre por el poder que Él tenía. El poder, dice que todo poder le fue dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire qué hermoso. Él tuvo que decir, nosotros para orar por un enfermo le oramos al Señor. Señor Jesús, en tu nombre te pedimos que lo sanes, que lo levantes. En tu nombre, Señor, líbralo, límpialo, cámbialo, sácialo, transfórmalo. Y Jesús dijo, a ti te hablo, Talita, a ti te hablo, niña, levántate. Mire qué lindo. Dios te está hablando hoy a ti. Conoces a ese Jesús. Yo también conozco a ese Jesús, aquel que no necesitó intermediarios, aquel que lo habló todo en su nombre, aquel que muchos corrían y le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él siempre dijo, yo sí quiero sanarte. Aquel que le dijo al ciego, mira, levántate y ve aquel manantial y lávate tus ojos. Aquel que sanó, aquel que dijo, a ti te hablo. Ese es el mismo que te está hablando a ti hoy, en esta mañana. Yo quiero, le dijo, que te levantes. Le dijo a aquel hombre que estaba tirado en el paralítico, levántate y anda. Mire qué lindo como el Señor hablaba. Y a ese Jesús que tú conoces, ¿por qué no llevas el pan de vida? ¿Por qué no llevas esa palabra a alguien que la necesita? No es en tu nombre que va, sino en el poderoso nombre de Jesús. Fíjate que cuando yo leí aquí primera de Juan, dice que cuando Juan el Bautista fue arrestado, le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No, no lo soy. ¿Eres Elías? No, no lo soy. ¿Quién eres? Le dijeron a él. Mire qué lindo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy, le dice, aquel que vino antes para proclamarlo, para proclamar el evangelio, porque aquel que viene tras de mí, ese es. A ustedes vino, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él estaba hablando a toda aquella gente, pero Dios te está hablando hoy a ti por medio del Espíritu Santo. Jesús fue y será. Yo no sé a cuántos le está hablando el Señor hoy en el nombre poderoso de Jesús. Jesús quiere restablecer tu vida. Muchos usan el ministerio para sobresalir. El ministerio no es para sobresalir. El ministerio es para que tú lleves la palabra, la poderosa palabra del Dios vivo, para que tú, por medio del poderoso nombre de Jesús, tus ojos también puedan ver milagros. Dios también, cuando nosotros oramos por alguien, cuando tú oras por alguien y esa persona se levanta, se restablece, Dios también te quiere mostrar a ti, no solamente aquel que fue sanado, no solamente aquel que recibió el milagro, sino a ti también, sino a mí. Me quiere mostrar que Él tiene poder, y el poder que el Cristo tiene es un poder
que no tiene final, que no tiene fin. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando. Dios logró cambiar tu vida, Dios logró cambiar la mía. Es una oportunidad, esta es una oportunidad realmente para sobresalir, para llevar el evangelio eficaz, para llevar el evangelio de paz. Todos los ministerios están hablando hoy del poder de Jesús. Todos los ministerios que realmente están llenos por la cobertura del Espíritu Santo no están hablando de un ministerio, no están hablando de un mensaje de que quieras tener algo. Lo que estamos hablando es lo que Cristo ya te entregó en tus manos, lo que Cristo ya te hizo en tu vida personal, lo que Cristo ha hecho en tu corazón. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él vino a darle luz. Dice que Él es lumbrera a nuestro camino. Él es el que alumbra el camino donde tú y yo vamos a caminar. Tú y yo andamos en oscuridad porque el pecado está a la orden del día. El pecado está en medio de nosotros, pero que con que no esté en nosotros es más que suficiente. Y donde nosotros llevemos el evangelio de aquel Cristo vivo, de aquel hombre que quiere hacer cambios en la vida del hombre, en la vida de la humanidad. Fíjate que estaba viendo yo un programa donde yo le decía a mi esposo, los uruguayos tienen que tener mucho cuidado, porque a Uruguay han llegado 2 hombres vestidos con trajes como se vestían en el tiempo de Jesús, y el periodista le estaba diciendo, ¿ustedes quiénes son realmente? Y dice, somos, dice, venimos predicando a Jesús, que ya no se llama Jesús, antes se llamó Jesús, hoy se llama, dice, Elías Emanuel. Y la Biblia dice que Él solamente tiene un nombre. Él solamente tiene un nombre. Le preguntaron a Jesús, ¿tú eres Elías? Elías fue un profeta. Emanuel era su nombre también y sigue siendo el nombre. Pero Él dice que muchos vendrán en su nombre. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros sabemos que solo hay uno, hay un Cristo vivo. Muchos dirán, allá llegó, allá vino. Cristo dice que Él va a mandar a los 2 olivos hasta, si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, hasta que la iglesia sea levantada, hasta que la iglesia sea arrebatada, hasta que Cristo haya levantado a su pueblo. Nosotros debemos de adorar al Dios vivo. Y ellos estaban diciéndole, entonces lo que me llamó la atención es que el periodista dice, pero ¿quién es? ¿Él está ya aquí en la tierra? Claro que Él está aquí en la tierra. Y anunciaban un hombre de Perú. Ese es un hombre que dice que Él es Jesús, que Él antes era Jesús y que ahora es Elías Emanuel. Y yo dije, Dios mío, se cumple una vez más lo que tu palabra dice en Mateo 24, que muchos vendrán en tu nombre. Dicen que ahí en Cauca, no sé qué parte de Perú es en Cauca, dice que está este hombre y está representándose él mismo como antes el Jesús y ahora Elías Emanuel. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Jesús solamente es uno, Él no comparte su gloria con nadie, y Él dice que no volverá a la tierra. Él enviará por sus hijos para que tú y yo un día estemos cara a cara, frente a frente delante de Él. Pero sí te ha mandado a predicar su evangelio, a predicar la palabra de Dios. Aquel que no se identifica por nada, aquel que solamente se identifica por sí mismo para sanar tu vida, para que tu situación que tienes hoy, para que tu debilidad, aquello que te congoja, el Señor sea el que cambie, el Señor sea el que transforme. Hablemos de ese Cristo que hace maravillas.
Él no solamente hizo maravillas, sigue haciendo maravillas en la vida de las personas, sigue haciendo las maravillas que Él sabe y que Él conoce, y que a nosotros los cristianos nos ayuda a seguir adelante. Mira lo que dice aquí en San Juan 1:7, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Es muy importante el testimonio que nosotros vamos a dar, cómo nosotros vamos a presentar a Cristo Jesús. ¿A cuál Cristo nosotros vamos a presentar? Al Cristo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos, como los judíos cuando identificaban a Dios como aquel que no perdonaba, aquel que solamente juzgaba, aquel que tenía la mirada en todos y que a todos, tanto buenos a malos, los miraba igual. No, Cristo sí hace diferencia. Dios hace diferencia entre sus hijos y aquel que no le conoce, pero donde llega su misericordia, su gracia y su favor es para que todo aquel que no le conoce dé pasos agigantados, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida eterna, el regalo más hermoso del cual nosotros podemos hablar, podemos llevar ese mensaje de vida eterna. Muchos no sirven quizás para hablar, quizás otros no sirven para orar, quizás otros no sirven para predicar, quizás otros no sirven para dar un buen consejo, pero algo hemos de servir para llevar el evangelio, el regalo de vida eterna. Lo que Cristo quiere es hacer cambio en aquellas personas que están necesitadas, aquella persona que no le conoce, aquella persona. Si tú hoy, conociéndole a Dios, oras por una necesidad y todavía dudas en tu corazón, ahí es donde nosotros entristecemos el corazón de Dios, porque tú y yo ya le hemos conocido, tú y yo ya sabemos qué poder es el que Él tiene, qué poder del cual Él nos está hablando a nosotros, y en el poder de Él es que todo el pueblo de Dios viene levantando bandera de la victoria, porque el varón de guerra va delante de ti y va delante de mí. No dudemos de lo que Dios puede hacer en la vida de aquel hombre, de aquella mujer que anda tan lejos de la vida de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no creo que cambie, esta persona yo no creo que conozca a Cristo, esta persona yo no creo que Dios la vaya a perdonar. Nosotros no somos nadie para poder decir eso. Tú y yo solamente estamos para llevar el mensaje de las maravillas de aquel Jesús que dijo a muchas personas cuando le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sáname. Y muchas veces leemos en las Sagradas Escrituras cuando Él dijo: si quiero. Mire qué lindo, aquella niña que le dijo: Talita Cuni, levántate. Talita Cuni, a ti te digo, niña, levántate. Aquel que cambió, que enderezó piernas, aquel que abrió ojos para que pudieran ver, aquel que cambió y transformó corazones, aquel que te cambió a ti, es el mismo que está pidiendo a su pueblo que hable de Él, que llevemos el evangelio que realmente sea un evangelio donde no sea un evangelio de prosperidad económica, sino un evangelio que lleve el regalo de vida eterna. Entonces dice aquí en el número 7: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquí está el apóstol Juan, está hablando de Juan el profeta, que él vino antes para dar testimonio de Jesús. ¿Acaso tú estás dando testimonio de Jesús ahora? El testimonio que nosotros debemos de dar ya no es aquel Cristo que va a venir a morir nuevamente en una cruz, ya no es aquel que va a venir a pagar un precio por ti y por mí, es aquel que va a venir por su pueblo. Eso es lo que le debemos decir. Ayer se acuerdan el testimonio que yo les contaba de aquella niña, de aquella joven que llegó donde aquel hombre que lloraba por su hija, y el evangelio que ella le llevó es: su hija va a resucitar. Ese es el evangelio que nosotros debemos de llevar ahora, el evangelio de que Cristo te está dando una última oportunidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida
vida eterna. Yo no sé cuántos están hablando de Cristo hoy. Muchos están usando la plataforma para sobresalir. Muchos están usando el evangelio, están usando el ministerio para sobresalir, pero ese no es el propósito de Dios, que usemos estas plataformas, sino el ministerio. El propósito de Dios es que por medio de esta plataforma, por medio de este teléfono, por medio de esta tecnología, la palabra de Dios pueda llegar a un lugar, a un corazón que necesite ser cambiado, a una vida que necesite ser cambiada. Yo la vez pasada estaba esperando a alguien en mi carro y de repente oí que en una casa había una fiesta, y en esa fiesta uno usualmente ve rostros contentos, rostros con sonrisas, pero en esa casa yo podía ver la gente como gritaba, unos lloraban y levantando botellas. Sabes, la gente físicamente, literalmente representa estar bien, pero dentro están tan vacíos que hay una soledad interna. Hay una soledad, una necesidad de que alguien llene ese vacío, y ese vacío se llama Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, que tú presentes a ese Cristo, que presentes ese vacío a esa persona para que la copa sea llena, para que su odre sea lleno, para que su alma sea llena, para que su espíritu sea transformado. Yo no sé qué es lo que te está hablando el Señor hoy a ti en esta mañana. Y cuando yo veía eso, yo decía, estas personas pretenden, se toman fotos en el Facebook, se toman fotos en Instagram, quieren llegar a esta plataforma también, en estos medios, para representar que están felices, pero puedo ver en sus corazones, en sus caras, de que no están del todo felices. Unos estaban, porque yo podía ver ahí, mirándolos por la reja, podía ver de que unos estaban contentos, otros estaban comiendo, otros estaban tomando y otros estaban llorando, ya con las botellas en medio. ¿Qué puede hacer el licor? ¿Qué puede hacer el vino? ¿Qué puede hacer la droga en la vida de alguien? Solamente hacer olvidar por un momento. Pero aquel que no quiere que tú le olvides, porque sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, es Jesús. Por medio de su Espíritu Santo, Él quiere cambiar, llegar a tu vida y mostrarte el camino. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mira cómo el Señor no necesitaba identificarse ni por María, ni por los sacerdotes que habían en ese tiempo, ni por nadie. Él se identificó a sí mismo, y eso es lo que tú y yo debemos de identificar cuando con tu testimonio nosotros damos palabras, sin decir una palabra, damos hechos verdaderos de lo que somos nosotros hoy en Cristo Jesús, que Él ha tenido el poder de cambiarte. Yo no sé cómo tú eras antes de conocerle al Señor, yo no sé qué cosas eras capaz tú de hacer antes de conocerle al Señor. Usted no sabe lo que yo era capaz antes de hacer cuando no le conocía a ese Cristo. Usted no sabe de lo que yo era capaz antes, y ahora yo digo: Señor, perdóname porque lo hice por ignorancia. Hice tantas cosas, Padre, porque no te conocía, porque tú de lejos me veías y tu gracia, tu favor, tu misericordia estaba sobre mí, porque había una oración de una madre sobre mí, y yo pensaba que porque yo era inteligente, yo pensaba que porque yo era viva y que otros eran tontos, decía yo, a este le pasó por tonto, a mí no me va a pasar porque yo soy
soy inteligente, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago. Puertas se me abrieron, puertas se me cerraron, porque Dios así lo quiso, para ahora tenerme aquí frente a ustedes y llevarles este evangelio de paz, este evangelio que cambia y este evangelio que va a saturar la vida de aquel que está en la cárcel, de aquel que quizá todos sus amigos le abandonaron, quizá hasta su familia no creyó en ellos en un momento determinado, pero Cristo, que conoce nuestro andar, nuestro levantar, Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Tú necesitas ser cambiado. Este mensaje es para la persona que no le conoce a Cristo Jesús. Cristo quiere que tú le abras la puerta. Cristo quiere que Él dice que en Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta, Él llama, y aquel que le abra, dice, cenará con Él y Él con nosotros. Y para ti, iglesia, para ti, hijo de Dios, el Señor te está diciendo que no es tu ministerio, no es mi ministerio, es el ministerio de Dios. ¿Será que tú estás haciendo el ministerio que el Señor te mandó? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjate, a toda criatura. Quiere decir aquel que todavía no ha dado el paso de arrepentimiento, aquel que todavía no le conoce. No dice, ve y predica el evangelio a todos mis hijos, a todo mi pueblo. El pueblo ya tiene que estar sabido a que Dios le va a servir, a que Dios le estamos sirviendo. Pero muchos tienen 30, 40 años en el evangelio y todavía no han dado ese paso de ir y predicar el evangelio. Si tú realmente no puedes, pídeselo al Señor, porque el Señor no se equivocó a lo que te mandó, no se equivocó a lo que me mandó a mí. El Señor nos está enviando a llevar la palabra. Si la rechazan, ya no es culpa tuya. Si la rechazan, ya no es tu problema. Tú ya estás saliendo fuera de esa cobertura, de ese confort que Dios te está dando hoy. Pero a veces con el puro testimonio se hablan más que 1000 palabras, porque dice que de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Podemos llevar el evangelio, pero nuestro andar, nuestra actitud no es buena delante de Dios. Ayer hablaba con una persona que antes predicaba y yo le decía que qué había pasado en él, que por qué había parado de predicar. Y me dice, es que en la iglesia me hicieron tantas cosas que me desanimaron. Es que las personas que yo creía que eran mis padres espirituales me desanimaron, me di cuenta que hablaron de mí. Y quizá él esperaba que yo le dijera, ay, esto le pasa a todo el mundo. Usted siga adelante. Usted no escuche esas cosas. Cuando me dice, y yo ahora no puedo ni orar, no puedo ni leer la palabra del Señor. Entonces yo le hice una pregunta a él. ¿Usted verdaderamente ha conocido a Cristo Jesús? ¿Usted sabe quién es Cristo? Claro, me dice, claro que yo le conozco, claro que yo le he conocido, yo ando y soy cristiano. Pues si usted realmente es cristiano, le dije yo, muestre lo que usted es. Muestre el sacerdocio que Dios le ha dado a usted. Porque si usted dice que verdaderamente le conoce a Dios, usted no se apartaría del Señor. Al contrario, el Señor le ha permitido que usted tenga el privilegio de ver lo que Él plasmó en su palabra, que dice que muchos, bienaventurado aquel que por mi nombre, dice, ha sido vituperado. Ese es el Dios del cual usted tiene que hablar. Al contrario, que cuando alguien le haga algo en la iglesia, que cuando su hermano haga algo en contra suya, eso le ayude para seguir adelante
adelante y para que el enemigo quede avergonzado, aquel enemigo que usó a su hermano, que usó a la iglesia, que usó a sus líderes espirituales, lo avergüencen al enemigo y el enemigo salga huyendo, porque ese es el poder que Dios le ha dado. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Por qué usted ya no predica? ¿Por qué usted ya no puede orar? ¿Por qué usted ya no puede leer las sagradas escrituras? Y cuando yo le dije eso, su cara cambió y me dijo: hermana, no siento que está siendo un poquito fuerte conmigo. No, hermano, le dije, cuando yo hablara con más amor, hablara quizá con una pena, aquel que no le conoce al Señor, porque no le ha conocido al Cristo vivo. Pero usted le conoce, hermano. A usted yo le tengo que dar palabra para que usted siga adelante, porque Dios está aquí hoy en esta tarde. Yo no le iba a llamar a usted, pero algo me decía en el día: llámale, llámale, llámale. Y mira lo que usted me está diciendo. Y ahora ya no lo veo predicar en las redes sociales. Ya no veo que usted está predicando, ni siquiera pone salmos. Y ahora usted lo puedo comprobar, lo que Dios me ponía en mi corazón, de que usted me está diciendo que ya no puede ni leer la palabra, que ya no puede usted escudriñar las escrituras, que ya no puede ni siquiera orar, que se le ha olvidado orar. Dice que comienza a orar y le suena el teléfono, comienza a orar y se acuerda de que tiene algo que hacer, comienza a orar y se acuerda de que tiene que terminar una tarea de trabajo, comienza a orar. El enemigo va a usar todas las maquinaciones habidas y por haber, y usted lo sabe más que nadie, porque Cristo tocó a usted su vida. Dios le dio un ministerio a usted para que usted llevara el ministerio de paz, el ministerio de vida eterna, el ministerio para que usted ayudara al Señor a arrebatar esas vidas, esas almas al enemigo. Yo no sé si Dios te ha dado a ti un ministerio, yo no sé qué ministerio te ha dado el Señor, pero si es por eso que tú has dejado el evangelio, que tú has menguado en la palabra de Dios, que tú has menguado en leer las sagradas escrituras, que tú has menguado en la oración, hemos entristecido el corazón de Dios, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Él tiene todo poder de transformar, de guiarnos, de empujarnos por medio del Espíritu Santo a seguir en sus caminos. Y le dice Juan en el número 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él estaba hablando, Juan el apóstol estaba describiendo a Juan el Bautista. Él no era la luz, pero él venía a abrir el camino para que el que traía luz llegara a donde aquellos que necesitaban ser transformados. Él usó a alguien para que te hablara del evangelio a ti. ¿Será que esa persona que el Señor usó para que te llevara el evangelio, aquel pastor, aquel evangelista, aquel misionero, aquel líder, aquella anciana que se acercó a ti en el camino? Probablemente tú ibas caminando, quizás tú ibas desesperado por la calle sin saber qué hacer, y alguien vino y te habló del evangelio, te dio un tratado. Alguien te visitó en la cárcel, alguien te visitó en el hospital, alguien te habló en el trabajo. Dios usó a alguien. ¿Será que nosotros estamos orando por esa persona? ¿Será que nosotros estamos orando, dándole gracias a Dios porque un día Él vino y transformó tu vida y transformó la mía? Entonces dice en el número 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él ya vino a este mundo, no volverá nuevamente a hacer lo mismo que ella hizo. Hoy vendrá por juicio, después de que haya levantado su iglesia. Pero hoy es el tiempo de que tú y yo nos
fortalezcamos en las cosas del Señor. Póngame un amén ahí si usted está entendiendo la palabra. Póngame un amén si usted está entendiendo de que Jesús hoy te está hablando a ti para que tú lleves el evangelio que transforma, que cambia, que levanta, que sacia, que llena vacíos de los cuales la persona que anda en el mundo no puede llenar. Una mujer no puede llenar el vacío en el corazón de un hombre. Un hombre no puede llenar el vacío en el corazón de una mujer. Una madre desesperada, una madre, quizá madre soltera, no puede llenar el vacío de aquel padre que se fue de la casa en el corazón de sus hijos. Pero hay uno que sí puede, y ese es Cristo Jesús. Para Él y por Él tú estás aquí. Si alguien nos hizo algo, eso no es para que nosotros retrocedamos. Al contrario, eso es para que nosotros sigamos adelante en las cosas del Señor. Dice en el número 10, en el mundo estaba, mira, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Qué hermoso que tú y yo un día, quizá la fecha en que aceptamos a Cristo Jesús nunca se nos olvide en nuestra vida. Esa fecha es una fecha inolvidable. Esa fecha es una fecha en que sentimos algo distinto, en que conocimos algo diferente, en que conocimos el milagro de que el Espíritu Santo entrara en tu corazón, abriera tu corazón, que conocimos que el Espíritu Santo rompió toda barrera, rompió todo argumento que el enemigo tenía para separarnos del amor de Dios, rompió toda cortina de humo que había por el cual no podíamos ver con claridad, rompió todo la sordera espiritual que nosotros teníamos y hizo en nosotros con poder y gloria, nos hizo ser llamados no solamente criaturas, sino ahora hijos del Dios Todopoderoso, hijo del Dios Altísimo. Tú estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Póngame un amén ahí para todo aquel que con convicción sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que con convicción sabemos que estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, hazlo ahora. Dios quiere que tú sigas a lo que Él te llamó, a ser testigos de Él. No testigos de Jehová como una secta, sino aquel que lleva la palabra de Dios, que en nuestro testimonio, que por nuestra fe, por la palabra que Dios va a usar en tu boca, tú puedas llevar y ser testigo de que Cristo vive. Cristo está más vivo que nunca. Él está vigente hoy, estará siempre por los siglos de los siglos. Su palabra dice que no pasará, todo pasará. Generaciones han pasado, tú y yo somos de generaciones pasadas. Nos admira todo lo que esta generación de este momento está haciendo, cosas que nuestros abuelos, nuestros ancestros se quedaran con la boca abierta por todas las cosas que están pasando hoy, aún por la tecnología. Ellos nunca se imaginaron de que un carro manejara por sí solo. Nunca se imaginaron que por un teléfono, ni siquiera sabían que existían estos teléfonos, que por un teléfono tú pudieras ver a alguien que está al otro lado del mundo. Fíjate, pasarán generaciones, pasarán tiempos, pasarán de esta vida personas, pero tú y yo ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia porque sabemos que Cristo está vigente en tu vida y en la mía. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor porque un día ya dejamos de ser criaturas y ahora somos hijos coherederos del reino de Dios?
hemos sido llamados, si tú eres varón, has sido llamado sacerdote. Si yo soy mujer, tú eres mujer, somos del pueblo de Dios. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos, nuestra herencia, nuestra descendencia han sido llamados para ser sacerdotes, reyes, para ser apartados y separados para el Dios vivo, para el Dios viviente, el único Dios. No hay otro, ni antes ni después. Solamente hay uno que por amor a ti y a mí, por amor a su pueblo del cual está hablando Juan, el apóstol Juan, vino Jesús y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero tú y yo le hemos recibido. Él ha entrado en nuestro corazón, hizo el cambio. Aquellos que tú hacías antes, que para ti no era pecado, ni para mí, ahora nosotros le decimos al Señor: perdóname, Señor, perdóname, porque por ignorante yo lo hacía, porque yo solamente sabía de ti, pero no te conocía. Aquel joven que anda en la droga, aquel hombre, aquella mujer que anda en el alcoholismo, a mí me da tanta pena, ganas de llorar cuando a veces voy manejando en mi carro y veo a alguien que está a punto de pasarse la calle, aquel que va caminando, que va agarrándose su pantalón, que quizás se le está a punto de caer, que están hablando solos. Yo digo: Señor, así es como el enemigo me quería ver a mí, así es como el enemigo quería ver a toda la humanidad, pero tú en tu gran amor y en tu misericordia, Señor, no has permitido que eso pase, que no permita que nuestros hijos, que nuestros nietos, acuérdate una cosa, que cuando nuestros niños están pequeños, van con donde quiera con nosotros, pero cuando ya crecen, ellos toman sus propias decisiones, toman su propia vida. Muchas veces han sido instruidos en el evangelio y han caído en las drogas, han caído en el alcoholismo. Son jóvenes o personas que están entrando y saliendo de la cárcel. Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Si tus hijos están vivos, si mi hijo está vivo, si mis nietos están vivos, si tus nietos están vivos, es porque hay un propósito. Si Dios les permitió nacer, es porque hay un propósito grande en la vida de cada uno de ellos. Tú y yo lo que tenemos que hacer es orar. Ahí es donde movemos el poder de Dios, el poder de Jesús, aquel que no necesitó identificar a otros, sino que se identificó a sí mismo. Aquel que, vuelvo y repito, le dijo a aquella niña: Talita Kuni, levántate, a ti te hablo. Le dijo: a ti te hablo, niña, para que te levantes. A ti te digo, camina, le deja tu lecho y anda. Mira qué lindo. Y nosotros, para que Él obre en alguien, para que Él haga un milagro, tenemos que mencionar el nombre de Jesús. Decimos: en el poderoso nombre de Jesús, en ese Jesús de Nazaret. Él sigue siendo el mismo. Él quiere que tú le menciones, que tú le tomes en cuenta, para que Él pueda obrar en la vida de alguien que está lejos, que está retirado de las cosas del Señor. Yo no sé a cuántos le está hablando el Señor hoy. Si tú te sientes identificado, pon un amén. Si tú estás entendiendo el mensaje, pon un amén. Ese es nuestro lenguaje para yo saber de que tú estás entendiendo que la palabra de Dios está llegando, que es materia pura, que es el evangelio puro. La esencia del evangelio está llegando a la vida de aquellos que están a punto de retroceder, a punto de que porque alguien te hizo algo en la iglesia, porque alguien te hizo algo, porque te diste cuenta de algo, que eso no nos detenga, que al contrario, eso nos haga salir adelante, triunfantes, para que el enemigo se avergüence, que el enemigo sepa que no tiene poder ni autoridad sobre la vida tuya, ni mi vida, ni de nuestras familias, ni de nuestra descendencia. Declaramos a nuestra descendencia bendita delante de Dios. Qué hermoso. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tú y yo hemos creído, hemos dado ese paso realmente. Dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre.
fíjate qué hermoso, les dio potestad de ser hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, aquella persona que el enemigo quiso utilizar, aquella congregación, aquella iglesia, aquel pastor, aquel líder espiritual que el enemigo quiso utilizar, fíjate que el enemigo es muy astuto. El enemigo no va a utilizar al del mundo para hacernos salir del evangelio, sino que va a utilizar al mismo cuerpo de Cristo para hacernos retroceder. Con todas las personas que yo he platicado, que se han apartado de las cosas del Señor, ¿por qué se fue de la iglesia? O porque el pastor me hizo esto y esto. ¿Por qué se abandonó el evangelio? O porque la diácona me hizo esto y esto, porque el diácono me hizo esto, porque el líder de la iglesia, mis padres espirituales. No dice porque mi vecino es así, porque el diablo es muy astuto y tú debes de saber cuáles son las armas, las maquinaciones que el enemigo va a utilizar para hacernos retroceder delante de aquel que nos llamó a ser hijos de Él, hijos de Dios. Dice en el número 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad del varón, sino de Dios. Vuelvo a leerlo, dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué hermoso es aquí. Dios te está hablando hoy. En esta mañana, Dios le está hablando a la iglesia de que no retrocedas por alguien, porque esa persona, el enemigo la ha utilizado. Esas son las armas letales. Y digo letales porque dañan el corazón, dañan la mente. ¿Cuántos ministerios han caído? ¿Cuántas personas que predicaban el evangelio ya no lo hacen? ¿Cuántas personas que eran ungidas, que eran llenas del Espíritu Santo, poco a poco comenzaron a menguar? ¿Por qué? Porque hubo alguien que el enemigo utilizó, y es de la iglesia que el enemigo utiliza, es del cuerpo de Cristo. Y a veces no permitamos que el enemigo te use a ti. No permito yo que el enemigo me use a mí para que alguien retroceda, que al contrario nos use para llevar ese regalo de vida eterna, para dar una sonrisa, una palabra de aliento, para empujar a otros a seguir adelante, para que nosotros no menguemos en la palabra de Dios, para que tú y yo no menguemos en ponernos a cuentas con el Señor, en hablar con Él todos los días, en presentarnos por la mañana, por la tarde y por la noche. Mira, muchos de los grandes hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, muchos de los grandes hombres que fueron inspirados por el Señor, muchos de los grandes hombres que dejaron un gran legado en las Sagradas Escrituras, y mujeres que dejaron el gran legado en las Sagradas Escrituras, por lo cual tú y yo ahora estamos predicando el evangelio, oraron. Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando decimos orar 3 veces al día, yo he hablado con gente que me dice: no, si yo sí oro, yo voy en el carro orando, yo en el trabajo estoy orando. Qué bueno. Eso es bueno, pero ¿en qué momento nosotros se lo dedicamos solamente a Él? Para olvidarnos de todo lo demás y venir directamente donde Él, para hablar. Dios te quiere hablar a tu vida. Dios me quiere hablar a mí. Dios quiere hablar a todos sus siervos, alertarnos de lo que está pasando. Y hay gente que dice: Dios no me habla a mí. ¿Cómo es eso cuando Dios le habla a uno? Dios te puede hablar por medio de un mensaje. Dios te puede hablar por medio de su palabra. Dios te puede hablar por medio de un pájaro, por medio de la naturaleza, por medio del viento. Que el Señor te pueda mostrar algo por medio de un canto. Dios te puede hablar por medio de la oración. Yo ayer les contaba de que yo me estaba bañando y el sábado tenemos reunión
con las damas de oración. Y yo le decía al Señor, Señor, poniéndome el champú, ¿qué hago, Padre? Dime, dirígeme tú a dónde voy a ir, porque tengo que ir a buscar ese parque, quiero buscar algo. Me lo imaginaba yo lindo, con un gran árbol, una gran sombra, estar allí. Me imaginaba una canasta de frutas y todas mis hermanas ahí. De repente, la oficina. Señor, tienes toda la razón. Allí es donde nos vamos a reunir. Hay aire acondicionado, no va a haber interrupción. Dios te quiere hablar, pero muchas veces no le escuchamos al Señor. Él me pudo haber dicho en mi oficina, ay, yo siguiendo, ¿será que algo va a pasar en la oficina? ¿Será que el Señor, qué será que en mi oficina, será que los empleados no están bien? No, Dios, cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, le vamos a entender su lenguaje, vamos a entender su palabra. Y para terminar dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire qué lindo, esto hablaba Juan el Bautista. Aquí vuelvo y le repito, el apóstol Juan está describiendo a Jesús y está hablando a quién utilizó Jesús, a quién utilizó Dios para traer el evangelio. El primero que llevó el evangelio de Jesús fue Juan el Bautista, por si usted no lo sabía. Él fue el primero que llevó el evangelio del Señor. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Mire qué hermoso, lleno de gracia y de verdad. Juan, dice, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Mire qué lindo, es antes de mí porque era primero que yo. Qué hermoso. Y este es el que nosotros venimos anunciando hoy también. Aquel que quiere transformar, aquel que quiere que en el mundo nadie se pierda. Por eso toda aquella persona que tú tengas la oportunidad, aquel enfermo que tú vas a ir a ver al hospital, aquella persona que vas a visitar en la cárcel, aquella persona que te encuentra, que te hace la plática de otras cosas, tú puedes hablarle a esa persona, a tu familia, tú le puedes llevar el mensaje de vida eterna, aquel mensaje, el regalo que un día Él, por medio de alguien más, te dio a ti y que nosotros recibimos en nuestro corazón y entró aquí, porque el Espíritu Santo ya estaba tocando la puerta y fue cuando nos abrió todo el entendimiento y tú y yo pudimos ver la gloria de Dios. Esa es la gloria de Él que quiere que tú y yo llevemos. Y por último, en el 1:26 dice, Juan le respondió diciendo, porque a él le preguntaban cuando lo arrestaron, ¿tú eres Cristo? No, dijo. ¿Tú eres Elías? No. ¿Quién eres tú entonces? Le dijeron, yo bautizo, yo soy aquel que bautiza en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no le conocéis. Y ellos se quedaron en la luna, no entendían nada. ¿Será que tú estás entendiendo lo que Dios te está hablando hoy? ¿Será que tú sí conoces a aquel que bautiza en espíritu y en verdad? ¿Será aquel que tú conoces? Bendito el nombre de Dios. Entonces ahora vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle al Señor, gracias por haberme transformado, gracias por haberme cambiado, gracias por haberme hecho hija tuya y no solamente una criatura. Póngame un amén ahí si usted ha entendido el mensaje de hoy, si esta palabra rema era la que usted estaba esperando, que el Señor le hablara. Si usted tiene un ministerio, recuérdese que el ministerio no es para sobresalir, el ministerio es para que Él se desarrolle, para que el Espíritu Santo te use grandemente, para que la palabra que el Señor vaya a poner en tu boca sea una palabra de esperanza para aquel que no le conoce, para aquel que necesita conocer a Dios, que necesita, que le conviene conocer al Señor, aquel
que quiere ser llamado hijo de Dios, que quiere ser parte del pueblo de Dios, que quiere que el día que el Señor le llame a su presencia pueda dormir. Mi esposo me dijo algo antier y esa palabra me quedó a mí en la mente. Yo estaba ayudando a levantarle y le dije yo, le doy gracias a Dios porque Dios, yo te veo que el Señor ha hecho este milagro en ti para esta operación que te han hecho, y como me lo explicaron a mí, tendrías que estar levantándote despacito, tendrías que estar ayudándote yo a caminar y yo solo te ayudo a levantarte, pero tú puedes hacer tus cosas. Y me dijo él, y pensar que estuve fuera de este mundo. Y me le quedé viendo yo y le digo, ¿cómo así? Cuando la anestesia, me dice, yo solo sentí que me dormí y cuando me desperté habían pasado 4 horas. Así pudieron haber pasado 4 días y en eso el Señor me dice, así será mi venida. Todos los que duermen están como un sueño letargo, como una anestesia. Mira qué lindo, porque cuando abramos nuestros ojos nos vamos a recordar y vamos a decir, este es el Cristo, el cual yo acepté un día. Qué hermoso. Démosle gracias al Señor ahí donde tú estás. Padre amado, Padre misericordioso, hoy en esta mañana, Señor, nos ha quedado muy claro, Padre Santo, quién eres tú, bendito Dios. Nos ha quedado claro a qué tú nos has llamado, Señor. No solamente, Padre, para que nosotros te hayamos conocido y que nosotros estemos según pensando que somos hijos tuyos, sino para llevar también el evangelio a otros que no te conocen, aquel necesitado, aquel que quieres tú transformar, que quieres cambiar, que quieres saciar, que tú quieres perdonar, que tú quieres levantar, aquel quizás que está a punto de quitarse la vida, aquel que no tiene, Señor, un deseo para seguir viviendo, aquel cristiano que ha dejado el evangelio, Padre amado, que ha dejado el ministerio, bendito Dios. Tú quieres hablarle a todos, Padre Santo, para que todos recobremos la vista, que recobremos nuestro sentido espiritual, que recobremos, Señor, el Espíritu Santo. Muchas veces se ha alejado, Señor, porque hemos entristecido al Espíritu Santo, no hemos sabido, Señor, entenderle, Padre amado. Hoy en esta mañana te pedimos por nuestras familias, por nuestra vida espiritual, Padre bendito, para que tú llenes, para que tú sacies, para que recobremos vida y la vida espiritual, que vivamos realmente, Señor, que llevemos el evangelio, llevemos el regalo de vida eterna a otros, Padre amado. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, nuestros tíos, por toda nuestra familia lejana o cercana, por todo aquel que no te conoce, Padre Santo, pero que nosotros, como Juan, que dio un buen testimonio, así nosotros también, Señor, dar un buen testimonio de quiénes somos, a quién servimos, Padre amado, y quién nos ha cambiado y nos ha transformado. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Bendice a cada familia que está aquí ahora en este día, Señor, que ha dejado las sábanas, que ha dejado la cama, que ha dejado, Señor, el confort literal de la carne para venir y levantarse, Señor, a darte honra y gloria, a presentarnos delante de ti, a presentar nuestro primer aliento delante de ti, Señor y Dios altísimo, oh altísimo Rey de gloria. Llena, Señor, llena este lugar, llena mi vasija, llena, Señor, mi lámpara, Señor, llena, Padre Santo, mi copa, la copa de todos tus hijos, llena nuestros vasos, Señor, que nuestra lámpara esté encendida, que el enemigo, así caminemos en oscuridad, así caminemos, Señor, en el mundo lleno de pecado, él pueda ver, Señor, el sello de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que pueda ver la luz de nuestra lámpara, Señor, y que el enemigo retroceda delante de tus hijos, delante de tu pueblo, Padre.
Padre, porque tú no has perdido el poder. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Tú identificas a ti mismo, Señor. Tu nombre tiene poder, Padre Santo. Ayúdanos a contrarrestar al enemigo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Padre Santo. Ayúdanos a que conozcamos las maquinaciones del enemigo, las armas letales que el enemigo va a usar para hacernos retroceder. Pero en tu nombre, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, venimos hoy, Señor, levantando, Señor, la bandera de la victoria, porque el varón de guerra va delante de nosotros, delante de tu pueblo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje, que este mensaje de aliento a aquellos que están dejando el ministerio, aquellos que están a punto de dejar el ministerio, que están a punto de dejar tus caminos, Padre Santo, y aquellos, Señor, que están necesitados, que aún no te conocen, que conozcan a ese Dios vivo, aquel que mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para que todos nuestros pecados fueran perdonados, Padre amado, para que nuestra vida fuera transformada. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Dios, si estos mensajes, si estos devocionales usted cree que son de gran bendición para su vida, yo le pido que los comparta. Comparte estos mensajes para que puedan llegar a otras personas. Póngalos en su muro, no se avergüence de Cristo. Preferimos dejar un amigo, preferimos dejar una persona que ande en el mundo que dejar a Cristo. Cristo te está hablando hoy a ti. Me está hablando hoy a mí. Llevemos el evangelio de paz, llevemos el evangelio. Usted no sabe si este mensaje va a llegar a alguien que está a punto de quizás de ya no vivir, o a punto de quizás aquella persona que ha escuchado una mala noticia del doctor, que está a punto de aquella persona que está a punto de ir a la cárcel. Tantas cosas el Señor puede usar, tantas cosas para que el evangelio pueda llegar a cada corazón, así como te utilizó a ti y me utilizó a mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y te guarde. Nos vemos el día jueves con un nuevo devocional. Que la paz de Dios, el shalom de mi Dios esté contigo y se quede también conmigo. Amén. Recuerden los del grupo de oración. Es hermana Martita Chapa. Si usted puede ir, con mucho gusto, trate la manera de ir. Lupita y todos los demás. No he visto a Esther, no vi a Laurita y no vi a la hermana Rosy. No sé si están ahí. No me acuerdo haberla visto, pero si no, les extrañé. Que el Señor les bendiga, que la palabra de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom.